A nombre de nuestro gobernador y director de la Corporación de Desarrollo, les doy la bienvenida a estas instancias de charlas en contexto de la exposición de egresados ex-DICIS, y igual dejarles estas instancias también para invitarlos al pabellón de la Araucanía. Están todos bienvenidos, esta es su casa. Para nosotros es muy importante tener este nexo y relación con las casas de estudio y, bueno, en especial la Universidad Católica. Así que les agradezco por su participación y por haber venido. Bueno, hola, muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Muchísimas gracias, Milena, y al Pabellón Araucanía por esta invitación y esta posibilidad de poder colaborar con esta exposición y con los proyectos que vengan a futuro. Para nosotros es muy importante como carrera empezar a generar vínculos que se vienen haciendo desde siempre, ¿cierto?, con diferentes instancias culturales que estén dentro de Temuco a nivel regional, a nivel nacional. Siempre es bueno hacer el ejercicio de salir del espacio de comodidad, ¿cierto?, en que uno siempre se encuentra en los talleres, en los espacios propios de la universidad. Así que muchísimas gracias por facilitar la posibilidad de poder coordinar esta actividad en conjunto. Y en especial quisiera referirme y hablarle a los y las estudiantes egresadas de este año con el proyecto ECTISIS, Vencer el Refugio. Creo que es una exposición magnífica que han logrado montar, entendiendo todas las dificultades que hubieron estos 2 años estando en pandemia. Creo que se llegó a un resultado que refleja muchísimo un espíritu de equipo que pudieron desarrollar en conjunto, pero también la tenacidad individual de cada uno en los proyectos individuales que presentaron. Así que de parte mía, sobre todo eso, muchísimas felicitaciones por también este producto que lograron diseñar, ¿cierto?, que refleja un trabajo colaborativo, pero también en diseño y en calidad, que estamos muy contentos. Hemos recibido muchísimas buenas impresiones y comentarios de diferentes lugares. Ha habido mucha publicidad, difusión en medios, y eso es gracias a la calidad que ustedes han logrado perseverantemente seguir hasta el día de la inauguración. Y nada, los dejo en esta jornada de seminario, ¿cierto?, donde podremos escuchar algunos de los proyectos que se encuentran en este momento, ¿cierto?, en la exposición. Podremos contar con la exposición de Macarena Saldías, Cristóbal Sangüesa, Valentina Sepúlveda, Carla Díaz y Marcelo Sandoval. Así que eso, sin más que agregar, deseo que tengamos una muy buena jornada y dejo con ustedes a Carlos Rivera, el actual director de carrera de nuestra unidad. Bien, buenas tardes, junto con saludar. En lo personal estoy muy contento de que podamos concretizar esta actividad como parte de la exposición ECTISIS, ¿cierto? Estas charlas de creación e investigación es segunda vez que lo realizamos, pero afortunadamente esta vez de manera presencial. La anterior fue virtual y comprenderán ustedes que el espacio, ¿cierto?, de conversación, de diálogo y de relación es totalmente distinto. A la vez quiero agradecer, ¿cierto?, al espacio del Pabellón de la Araucanía, que es un lugar que se sumó a esta exposición que funciona sincrónicamente en 3 lugares. Ya nos encontramos, ¿cierto?, el jueves pasado en la inauguración en la Galería de Arte de la Católica. Ahora estamos reunidos acá en el pabellón, y para quienes no sepan, justo abajo de esta escalera, en este espacio intermedio,
hay una sala de exposición donde podrán ver el trabajo de 3 egresados de nuestra facultad. ¿Bien? Y a la vez hay un tercer espacio que ustedes podrán visitar, que es el que está en el campus San Francisco. Ahí se van a encontrar con el trabajo de 6 compañeras y compañeros egresados de nuestra carrera que están exhibiendo sus proyectos de egreso. No es menor destacar, ¿cierto?, estas fuerzas sincrónicas, porque comprenderán ustedes que coordinar una exposición en un lugar ya representa un gran desafío, pero en 3 espacios distintos las complejidades son mayores. Sin embargo, como comentaba, ¿cierto?, nuestra directora Daniela, hemos recibido muy buenos comentarios de la prensa, de los colegas, de los estudiantes, y para nosotros eso es un enorme premio. Estas charlas de creación e investigación son una enorme oportunidad también para que podamos, ¿cierto?, conocer ese backstage, ¿cierto?, esa parte que está involucrada a la construcción y materialización de las obras, pero la parte más investigativa, ¿bien? Acá vamos a tener la posibilidad de ver los asuntos de interés, las principales motivaciones y aquellos aspectos que de alguna manera terminaron generando o desarrollando las propuestas que ustedes pudieron ver en galería. Así que, sin más preámbulo, damos inicio a esta segunda jornada de investigación y creación y dejo con ustedes a Valentina Sepúlveda. Muchas gracias. Ahora sí, ya. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Bueno, me presento, soy Valentina Sepúlveda, una de las egresadas. Buenas tardes a todos y todas. Les voy a presentar parte de lo que fue el proyecto de grado con el nombre de La sombra de la pandemia en la vida de las mujeres. Para comenzar me gustaría que entendieran un poco de dónde nace mi motivación acerca de esta temática. Bueno, me tocó vivir las consecuencias a mí misma de las pandemias que nos ha tocado vivir, viendo cómo afecta a la estabilidad económica de cada casa y viendo cómo afectaba igual a mis seres queridos, que fueron mis abuelas, que se vieron afectadas por la parte social y el miedo a este virus. El tema aborda diferentes visiones de la vida de las mujeres desde la llegada de la pandemia, con el fin de evidenciar las consecuencias de una pandemia que no solo trajo consecuencias económicas, sanitarias, ecológicas, sino que trajo consigo una crisis que se vio afectada para las mujeres. Voy a comenzar con los antecedentes conceptuales para que vayan entendiendo un poco más la temática. Uno de los antecedentes que es más importante en esta investigación es la violencia de género. Para poder entender lo que significa la violencia de género, primero hay que partir de la palabra género. Y bueno, la palabra género significa que es un conjunto de estereotipos asociados a nuestras apariencias físicas, masculinas o femeninas. Hay que tener en cuenta que el género es algo impuesto por la sociedad y que es ajeno a nosotros. Butler nos habla de que el género no tiene límites y que no existe un significado concreto, ya que es una palabra que aborda muchos significados y muchas posibilidades. Ahora pasando a la violencia de género. La violencia de género es la expresión general empleada para capturar la violencia que se produce como resultado de expectativas normativas sobre los roles asociados a una persona, a un género, junto con relaciones desiguales de poder. Ahora, ¿cómo podemos diferenciar cualquier acto de violencia y catalogarlo como violencia de género? Es súper simple, la verdad. Hay que preguntarse por qué la víctima es víctima de esa violencia.
Cuando la víctima de esa violencia es víctima solo por el hecho de su género, solo por el hecho de ser mujer, se cataloga como violencia de género. Bueno, esta violencia de género en esta investigación quise darle un contexto histórico que nos tocó vivir desde el 2020, que es la pandemia. Bueno, la pandemia es la expansión de una enfermedad infecciosa a lo largo de una área geográfica, y que para una enfermedad sea catalogada como pandemia debe tener ciertos números de infectados y cierta mortalidad. Ahora, pasando a los antecedentes visuales que motivaron y de cierta manera inspiraron al momento de crear obra. Una de las artistas, me basé en artistas mujeres con temáticas feministas, y una de las artistas que fue inspiración o motivante al momento de crear obras es Ana Mendieta, que es una artista cubana inmigrante. Bueno, Ana Mendieta en sus obras toca bastantes temáticas de vida, muerte, cuerpo, pero en este caso me quise inspirar en esta obra que se llama Rape Scene, escena de violación, hecha en 1973. Básicamente la artista, ella misma, se sitúa en un apartamento y simula haber sido violada agresivamente, la cual se puede ver mediante las imágenes, que es una imagen bastante cruda y bastante literal y fría, la cual causa muchas emociones en el espectador. Otra de las artistas que fueron motivantes fue Yoko Ono. Bueno, en particular dos obras del artista que fueron parte de la inspiración. Una de las obras de ella se llama Cut Piece, que se realizó en 1965. La artista se coloca en un escenario donde se arrodilla y pide al espectador que suba al escenario individualmente y que tenga la libertad de cortar cualquier pedazo de su vestimenta y se la puede llevar consigo. Bueno, ahí aparece la imagen. Ella queda prácticamente desnuda, casi todos los espectadores subieron a cortarle un pedazo, y cada trozo, cada pedazo cortado se reduce a cada acto de violencia que hemos sufrido las mujeres. Al momento... perdón. Igual está esta obra que se llama Rape, se llama Violación. Es un film que dura 75 minutos, es bastante largo, y esta creación la hizo junto con Elton John. Bueno, que muestra un chico grabando a esta mujer. Primero aparece en un cementerio y de a poco el muchacho va acosando a esta mujer hasta el momento de seguirla a su casa. El film es bastante desesperante, ya que la mujer le pide que se vaya, que la deje de grabar, que la deje tranquila, pero el chico no la deja tranquila, y bueno, al final de esta obra se ve que entran a su casa, se escucha un llamado y un grito, y ahí termina la obra. Una de las artistas en especial que fue, yo creo que la más importante al momento de crear obra, es Shirin Neshat, que es una artista iraní, que ella fue migrante y al momento de volver a su país natal se encuentra con una crisis y quedó bastante desilusionada, y
empezó a crear fotografías respecto a las mujeres, porque todos sabemos de que en ese país las consecuencias las pagan prácticamente las mujeres. En esta serie en especial, que se llama Woman of Allah, de 1997, la artista visualiza mujeres iraníes con armas y encima de ellos le introduce textos poéticos, que la mayoría de la gente pensó que eran textos religiosos, pero en realidad eran poesías feministas escritas por mujeres iraníes. Y esta serie, bueno, tiene hartas fotografías, y esta es otra de las fotografías que pertenecen a esa serie. Ahora pasamos al mapa conceptual, que es como la base de la investigación, partiendo del concepto primordial, que es la violencia de género, que cae en el cuerpo de la mujer. Y en esta investigación se dio en el contexto de pandemia, utilizando la fotografía como lenguaje artístico y utilizando igual desde la visualidad el blanco y negro, los relatos, y para poder conectar de cierta manera la pandemia con la fotografía y el cuerpo femenino, se le otorga el símbolo de la mascarilla para adecuar estas fotografías al contexto de pandemia. Ahora voy a empezar a explicar un poco cómo nace esta obra mediante el proceso creativo. Bueno, mi primer encuentro con la fotografía fue en el 2015 y esto empezó como un juego de sacar unas fotos con mis amigas, y después fui creciendo como mujer pensante y creadora de contenido y fui internalizando en el feminismo. Siempre me llamó mucho la atención la liberación de la mujer, por lo que en muchos de mis trabajos se ven modelos de mujeres y desnudos. Me acuerdo que en el 2015 hubo un movimiento que tomó bastante poder llamado Free the Nipple, que es de Lina Esco, que bueno, básicamente trataba de liberar el pezón de la cosificación que se le hace a la mujer y así dejar de sexualizar nuestros cuerpos. Por eso en mis trabajos ocupo bastante el desnudo y cuerpos femeninos. En este proceso de fotografía, de sesiones a mujeres que quieren liberarse de esta presión patriarcal, nace el retrato. Que, bueno, el retrato nos intensifica la necesidad de que la imagen humana perdure en la historia, siendo aún más el cuerpo finito y mortal. De esta manera el retrato puede hacer de que la imagen tenga la capacidad de atravesar épocas y culturas. Ahora, en el proceso de la obra, hubieron varios momentos y varias equivocaciones, tropezos, pero desde ahí, desde la equivocación, uno aprende. Entonces, bueno, uno de los primeros ejercicios que se mostraron fue que es un ejercicio donde se muestra a una mujer tapada con una mascarilla en el rostro y se escribe ciertas situaciones de abuso. En este momento existe una guía profesional que sin esa guía no se hubiese llegado al producto final, donde se incita al artista a ser menos literal, más poética,
Entonces se deja de lado escribir, por ejemplo, como dice ahí, hoy me amenazó de muerte, hoy me pegó, porque era demasiado fuerte. Y a una persona que ha sufrido violencia de género, es demasiado fuerte ver una obra que dice textualmente lo que le puede pasar a una. Entonces pasamos al otro ejercicio, que fue una idea de que, bueno, la pandemia nos obligó en cierto momento a hacer una cuarentena obligatoria. Pero al momento de que el gobierno nos obligó a hacer esta cuarentena, obligó igual a las mujeres víctimas de violencia a permanecer obligatoriamente en la casa con sus abusadores. Entonces, esta obra en sí muestra a una mujer con miedo que se esconde y esconde igual sus heridas, esconde su rostro, su identidad y se esconde de su maltratador. Por eso vemos que tiene mascarillas en varias partes de su cuerpo y se esconde de esta cuarentena obligatoria que uno cuando piensa en cuarentena, claro, uno piensa por miedo al virus, pero en este momento ella no le tenía miedo al virus, ella le tenía miedo a su hombre. Bueno, en un momento de la investigación se decide trabajar en conjunto del Centro de Mujeres de Freire para poder tener una cercanía con el tema, y se crea esta instancia de Hablar es Sanar para que usuarias del centro se sintiesen con la libertad de poder acercarse a mí y contarme sus situaciones particulares, para yo poder entender y tener otra visualidad de este tema. Aquí hay unos ejemplos donde, bueno, básicamente el proyecto se trataba de que yo fuese a entrevistar, por así decirlo, o a tener conversaciones con estas usuarias, pero no desde una perspectiva que yo estuviera más arriba de ellas o ajenas a esta temática, sino de que ellas igual pudieran entender de que yo creo que todos sabemos que todas las mujeres hemos sufrido de alguna u otra manera las consecuencias del sistema patriarcal y hemos sufrido violencia de género. Entonces yo les platicaba a ella y les conversé de las situaciones que yo igual había sufrido, para que las usuarias se sintieran con más confianza y entendieran de que yo igual soy una de ellas, quizás en menor grado de violencia, pero de igual manera entiendo y empatizo con ellas. Entonces se crean conversaciones donde nos contamos unas a las otras las situaciones en particulares de violencia, y después se les solicita poder hacer una sesión de fotos, obviamente protegiendo su identidad, ya que las usuarias tienen que tener mucho cuidado con mostrar su historia, con contar su historia, ya que puede tener consecuencias si ellas las cuentan, por lo que se hizo muy complicado que aceptaran al momento de que yo les pedí las fotos. Cuando yo les dije de que la mascarilla iba a tapar su identidad, ahí se sintieron más en confianza, pero de igual manera existía un miedo y no pude llegar como al resultado que esperaba. Aquí uno de los registros de estas conversaciones, donde yo me importaba cómo se sentían en el momento de contar la historia. Algunas usuarias sentían mucho nerviosismo, otras rabia, otras querían contarlo, otras no querían contarlo. Entonces yo me enfoqué más en la parte emocional de la víctima.
Este es uno de los ejercicios donde se trató de simular esta violencia con fotografías de mujeres, pero rotas, ya que de cierta manera nos rompen cada vez que nos atacan o que sufrimos alguna violencia. Pero el recurso de la fotografía rota ya está muy visto, muy repetitivo, así que se pasa a este otro ejercicio que, para vincularlo con el contexto histórico que yo le di, que fue la pandemia, se empezaron a hacer mascarillas con estas fotos rotas, las cuales igual dejamos de lado porque simplemente no funcionaban, no daban el mensaje y era muy tosco el producto. Bueno, en conclusión, quiero decir de que la imagen se ha convertido en una de las herramientas con más poder al momento de darle significado a conceptos y símbolos, conectando así la imagen con el concepto y dándole nuevas visualidades y nuevas significancias en nuestras vidas, ya que la vía más fundamental para acceder a formas específicas del significado es mediante la imagen, la cual engendra identidades y realidades dentro de una misma cultura y dentro de nuestra misma realidad. Por lo que crear obras respecto a problemáticas sociales es indispensable y nos hace reflexionar, empatizar y de cierta manera concientizar sobre estas problemáticas e igual crear obra a base de estas problemáticas es un tipo de protesta, es un tipo de una respuesta ante este sistema. De no quedarse de brazos cruzados y hacer algo al respecto, no quizás cambiar una ley o algo más contingente, pero igual de cierta manera la obra puede empatizar y puede conectar con el espectador para crear más conciencia respecto de esta problemática. Y ahora me gustaría presentarles las fotografías finales, que fueron las que están presentadas en la exposición. Y bueno, esas son 6. Y bueno, muchas gracias por su atención. Esa fue mi presentación. Mi nombre es Marcelo Sandoval Campos y en esta oportunidad voy a hablar acerca de mi proyecto que se titulaba Tecnicidad, Soporte y Materia en búsqueda de un arte para el siglo XXI. Siguiente, Pablo. Siguiente. Primeramente el tema. A partir de la pandemia, yo me di cuenta de que una tensión preexistente entre las dimensiones materiales y digitales se había radicalizado. Una instancia súper importante en esa toma de conciencia fue la exposición que se realizó titulada Memoria Anómala. Esta exposición lamentablemente fue en esta modalidad mixta entre digital y presencial. El paso siguiente fue construir un relato de lo material digital en la arte visual. A nivel histórico esto supuso varias cosas que veremos más adelante. Y finalmente se concluyó en la integración de tecnología de vanguardia en el procesamiento de imagen, particularmente algo denominado redes neuronales artificiales. En lo que corresponde a antecedentes, algunas consideraciones históricas. En la formulación de este relato
me di cuenta de que había un cierto dejo de desprecio hacia la dimensión más puramente material de la obra de arte. Esto data, es tan antiguo como la Grecia clásica, en el cual los artistas eran considerados, todo lo relacionado al arte era considerado trabajo de esclavo. A día de hoy algunas de esas nociones están en tela de juicio, pero el relato oficial sigue siendo más o menos ese. En la imagen podemos ver una obra de Alois Corpaz. En este mismo relato, posteriormente surgen consideraciones como el naif. El naif es esta pintura que, entre otras cosas, se caracterizaba por materiales inusuales y un componente material extremadamente evidente. El naif, también conocido como pintura ingenua, a mi parecer es una consideración estética que deviene en una separación de clases, porque en el fondo es distanciar a la pintura correcta, entre comillas, de todas estas otras manifestaciones periféricas de artes visuales. Luego, entre los antecedentes, se encuentra Guillermo Sagazán. Él me llamó la atención por varias cosas. Primero, tiene un cuerpo de obra súper variado. De hecho, hace un par de años se viralizó una performance de él en redes sociales, Transfiguración, si no me equivoco. Pero particularmente me llamó la atención de que su obra es como pura materia. Es una obra extremadamente matérica y, bueno, él dialoga con otros lenguajes en el sentido de que sus materiales remiten a otras cosas. En ese sentido, él utiliza mucha greda, por ejemplo. Obviamente esto remite a artesanía, entre otras cosas. Pero lo que me llamaba la atención de él era, primero, cómo generaba una lógica transmedial en su trabajo. Es decir, él trabajaba disciplinas extremadamente distintas, con materiales extremadamente variados, manteniendo una lógica estética completa. Siguiendo con los antecedentes, me encontré con Seurat. Como saben, el color no es una propiedad inherente a los objetos y en el fondo se construye aquí. Por consiguiente, surgieron movimientos como el puntillismo, que se valían de esta construcción del color a partir de pequeños sectores que de manera yuxtapuesta permitían generar colores que en realidad no estaban ahí, entre comillas. Hubo un punto de reacción interesante aquí, porque los mismos principios usados por la pintura de Seurat son la base teórica, por así decirlo, de lo que son todas las pantallas digitales hoy en día. Si uno se fija, por ejemplo, en la pantalla de un computador, es esta especie de malla de cuerpo teselado de pequeños rectángulos que se van iluminando con los primarios de la luz, de tal manera que generan la ilusión de que hay una gama cromática mucho más amplia. Lo siguiente fue archivo como recurso creativo, particularmente todos los movimientos de vanguardia de principios del siglo XX y particularmente lo que respecta al collage. Esto va a entrar en relación directa más adelante por el funcionamiento de las redes neuronales artificiales. Otro de los antecedentes es Abramovic y la performance es un componente súper interesante cuando uno está haciendo un relato acerca de lo material y lo digital, en el sentido de que una acción en abstracto, claro, entra en juego con la materia, pero no es materia, y existe esta especie de caducidad en la acción, que es algo extremadamente interesante para mí. Particularmente en el caso de Abramovic, esta imagen es una de sus obras como más recientes, un corte ecológico súper duro, y en este caso ella hizo la transición de la performance a lo digital. Esto supone otras preguntas en el sentido de que creo que como artistas siempre estamos sujetos a la pregunta de cuánto hacer es suficiente hacer, y creo que Abramovic en ese sentido logra algo súper interesante con cómo delega el trabajo. Obviamente ya no sabe programar, por ejemplo, asumo que no sabe modelar en 3D, y es interesante esta formulación de equipos creativos multidisciplinarios
en los que el artista cada vez está más cerca de esta noción como del director de cine, más allá de esta idea como romántica del pintor que hace todo por sí mismo. Bueno, ¿qué son las redes neuronales artificiales? Las redes neuronales artificiales son conjuntos de elementos de cálculo simples, usualmente adaptativos, interconectados, masivamente en paralelo y con una organización jerárquica que permite interactuar con algún sistema del mismo modo que basa un sistema nervioso biológico. Siguiente. Lo que respecta al lenguaje expresivo, técnica mixta, pero con el detalle de que son lógicas de trabajo asociadas al objeto encontrado y al collage. ¿Por qué hace acto de presencia el collage? Esta tecnología se utiliza en el análisis de grandes densidades de información, lo que se conoce como Big Data, y en lo que respecta al procesamiento de imagen, no es otra cosa que estos grandes sistemas interconectados que se alimentan a partir de bases de datos, que en este caso son imágenes, y a partir del análisis permanente de esta base de datos, el robot básicamente aprende a pintar, por decirlo de alguna manera. Esto me llamó poderosamente la atención en el sentido de que es una suerte de collage no discontinuo, es decir, todos los componentes están en juego en todo momento en mayor o menor medida y se genera esta especie de imagen continua. Siguiente. Ya en lo que respecta al proceso de obra, mis primeros acercamientos fueron testear el software que había a la mano y descubrir cuál era su falencia y su fortaleza. En este caso, que es una suerte de experimentación en el nivel más puro de la palabra, yo me di cuenta que había algo que estaba registrado que era un fenómeno denominado como sobreinterpretación. Como estos robots están alimentados con bases de datos extremadamente específicas, si uno los alimenta con algo que no va en relación directa con la base que tienen integrada, empiezan a suceder cosas interesantes. En este caso, ¿qué es la sobreinterpretación? Yo tomé esta imagen que corresponde a una performance que realicé durante el segundo año de universidad, la procesé por un software y luego la volví a procesar. En este caso se ve como la ilusión de rostro se va perdiendo y probablemente si hubiera vuelto a procesar, esta idea hubiera sido incluso más tenue. Manteniendo esta lógica de lo material y lo digital, la siguiente parte del proceso fue un ejercicio en el que en un mismo lienzo, yo pinté con acrílico, tomé registro y luego, tan rápido como pude, intenté deshacer la imagen. Todas estas imágenes fueron en un mismo lienzo, el resultado final es el que está en ese extremo. Quería testear en este sentido cómo funciona el software a partir de este ruido blanco que se genera por ir sobreponiendo capas distintas de pintura. Luego lo que hice con los registros fotográficos fue que esos fueron procesados. Es evidente como algunas imágenes fallan, entre comillas, en el sentido de la representación fidedigna de lo que es un rostro, y creo que esas son justamente las imágenes que generan más interés. Luego hubo una suerte de transición hacia otro software más sofisticado, si se quiere, que también funciona como una suerte de red social, en el que esta especie como una hippie en la que las imágenes son de todos y de nadie. Lo que se ve en esta imagen es la página de inicio de esta especie de red social. Siguiente. Lo interesante era que en este caso ni siquiera necesitaba una imagen base para trabajar el software. ¿Cómo funcionaba esto? A partir de manipular valores numéricos en una tabla. Creo que lo interesante es lo bien que simula la impronta de una pintura real. Siguiente. En este sentido, este binomio de lo digital y lo material
En algún momento se consideraron materiales como más similares a los de Sagazán, por ejemplo. Siento que eso sí dotaba de una carga simbólica distinta a lo que yo quería lograr, porque en el fondo sigue siendo el fenómeno de la representación. En ese sentido busqué algo que no se pudiera falsear, y el paso del tiempo no se puede falsear. Este es un cuadro familiar, heredado, tenía cerca de 100 años y tuve la oportunidad de encontrarlo. Siguiente. Se tomó registro, los registros fueron analizados por esta inteligencia artificial y posteriormente fueron animados, lo cual se concretó en la galería del Centro Cultural de Angol, que felizmente me pudieron facilitar el espacio en una suerte como de montaje efímero. Hay un breve esquema del montaje que fue parte de las cosas que tuve que presentar para que me facilitaran el espacio. Y ya el montaje concretado. Hace poco tuve la oportunidad de hablar con Samuel Quiroga. Si aún no es doctor, pronto lo va a hacer en artes, en historia del arte. Y es interesante porque cuando uno habla con una persona así surgen perspectivas distintas al quehacer que uno está haciendo. Y aquí él me mencionó que había una transición interesante en el sentido de que las artes visuales como disciplinas pasaron de la representación a la presentación. Y creo que temáticamente esto trata de eso en algún nivel. Más detalles, más opciones de montaje, recuerdo que haber propuesto varios en ese momento. Creo que es interesante también que lo que significa el cuadro no es tanto la escena representada, sino el objeto cuadro, la cosa material que estuvo ahí, que pasó un tiempo, que se fracturó, que se reparó. Siguiente. Y ya en lo que sería la obra que está en este momento en exposición en la galería de la universidad, tuve la suerte de que la familia de mi pareja fueran todos descendientes directos de españoles. Y en ese sentido, un día, sin yo creerlo en realidad, el abuelo me mencionó que tenía unos cuadros que a lo mejor me llamaban la atención. En este caso, un retrato de su tía abuela. Me llamó la atención la firma, que era perfectamente legible, y de ahí emprendí como un viaje de investigación en el sentido de datar esto, de encontrar quién era el autor. Me di cuenta de que era de un artista español, un pintor llamado Josep Puig Martí, el cual había fallecido un año antes casi. Él había participado de vanguardias, prácticamente todas las vanguardias del siglo XX, fue informalista, fue surrealista, pero brevemente en su página, la página de la Fundación Puig Martí, había un apartado que mencionaba de que de manera súper temprana él se había dedicado como al mecenazgo y que había tenido un periodo en el que se había dedicado exclusivamente a pintar por encargo. Analicé las fechas calzaban y el paso siguiente fue contactar a la Fundación Puig Martí. Ellos muy amables, demostraron bastante interés en demostrar si la obra era de él o no, pero lamentablemente la respuesta que me dieron es que ellos tenían un equipo multidisciplinario de personas capacitadas para determinar la autoría, pero que la única manera de hacerlo era que yo viajara a Madrid con el cuadro y eso estaba muy por encima de mis posibilidades en ese momento. Igual yo me tomé eso como algo bueno en el sentido de que estaban dispuestos a gastar plata en esto y creo que eso es un buen índice. Nuevamente se tomó el registro fue analizado por la red neuronal, usando el mismo software, esto se animó, tomando solo un punto inicial y un punto final. En ese sentido me llamaba la atención estas imágenes fallidas, entre comillas, y creo que el proceso de desintegración de imágenes entra en juego de manera temática y de manera plástica súper bien con lo que yo estaba buscando hacer.
Ahí hay registros del montaje que se realizó, en este caso para lo que fue examen de grado. El video. En lo respecto al audio, yo quería igual generar una experiencia atmosférica y sentía que el audio era una herramienta súper importante para eso. Así que analicé lo que ya había hecho, que era esta suerte como de sampleo, que bueno, viene como de la música. Tomé una imagen y la adopté. Hace un par de años, un álbum experimental que se llamaba, traducido así como muy mal, El todo sitio al fin del mundo, si no me equivoco. Alguien se propuso la idea de demostrar a través de la música la descomposición de una conciencia de una persona que sufría demencia senil. Y en ese caso él amplió música de época y la fue desarmando de alguna manera hasta que fuera ilegible. ¿Yo qué hice? Tomé la canción que salía en el álbum, me tomé el trabajo de buscar la original, que era música de época, y calcé la transición de la imagen con la transición musical. En este momento vamos a escuchar la letra, va a llegar un punto en el que todo se empieza a volver más caótico, empieza a aparecer ruido blanco y hacia el final es más cercano al ruido que a la canción original. Y ya para terminar, las conclusiones, que bueno, se separan en dos ejes, la verdad. Primero, uno que en realidad no me genera tanto interés hablar de ello porque es como un poco evidente, que es el desarrollo de objetivos. Yo me había propuesto un enfoque metodológico, formular una metodología de trabajo replicable. Creo que eso se logró. Creo que es una instancia formativa súper importante en mi quehacer artístico en ese sentido, pero creo que el verdadero interés recae en las proyecciones. Todo esto de las redes neuronales artificiales, en Europa, por ejemplo, se está viendo harto ahora en espacios galerísticos. Hay mucha gente que sin formación formal, artística, viene de un background completamente distinto relacionado a programación y han comenzado a dar el salto a las artes visuales. Creo que el tema de la reproducción digital de imagen va a ser súper importante en los siguientes años, en el sentido de que supone una democratización absoluta de lo que es construir imagen. La buena técnica, a veces como mal llamado talento,
ha sido siempre la barrera como más grande con la que tiene que lidiar la gente que quiere iniciarse en las artes visuales. Sobre todo en espacios como este, en regiones, donde todavía los espacios son como súper tradicionales en ese sentido. Ya esto viene como a derrumbar eso, en el sentido de que, bueno, vimos, los softwares que vimos hoy son algunos, pero hoy en día, por ejemplo, hay algunos que a partir de un breve texto pueden generar imagen. Nuevamente el fenómeno de la representación. Creo que lo único que nos falta es, y una carencia más de disposición que otra cosa, la capacidad técnica de traspasar de manera fidedigna estas imágenes digitales a la realidad. Creo que va a ser un proceso súper interesante de ver, y creo que como artistas visuales deberíamos estar súper preocupados de ello. Y eso sería todo. Muchas gracias. Como se me ha presentado antes, soy Cristóbal Sangüesa. Algunos me conocerán como Rams. Y comenzaremos con el proceso que se sufrió, se vivió y se sufrió para aquel proyecto de grado que me tiene aquí en estos momentos. Identidad personal, cercanías con el sujeto físico y el medio del ser pandémico. Un reflejo dentro de mí, un reflejo dentro de este dispositivo en el que no solamente van a estar nuestros familiares que podemos contactar, están nuestros amigos, nuestras historias, nuestra música. Aquí adentro hay un reflejo de lo que somos, más allá de un reflejo físico, porque pueden haber imágenes de lo que somos, pero también están estos intereses, estas amistades, como he dicho, estos gustos. Adelante. De esta manera, el dispositivo tecnológico contemporáneo más utilizado es el teléfono celular. Hay una estadística que dice que durante la pandemia se duplicaron las ventas de teléfonos celulares, llegando aproximadamente a haber 2 celulares como por persona. Siendo este ya un dispositivo que va tomando forma y discurso dentro de lo que fui haciendo y experimentando. Sigamos adelante. Por lo cual tenemos la identidad personal, el dispositivo electrónico, el aislamiento social como un factor importantísimo al momento de desarrollar obra, las herramientas tecnológicas, los teléfonos principalmente, que es lo que tenemos más a mano, la pintura, como había dicho, esa forma genuina, el autorretrato, esa forma genuina de entregar una verdad, y todo eso se mixturó, se mezcló para ir generando esta obra que va a salir en camino, de la que vamos a ir hablando un poquito más mientras avanzamos. Adelante. Dentro de los referentes visuales, como dije, principalmente está la pintura y el autorretrato. Obviamente el maestro Alberto Durero, quien durante toda su vida estuvo representando su rostro y su ser, mostrando así sus diferentes facetas. Sí, vamos muy al pasado. A la pintura, Egon Schiele, también un pintor muy expresivo, del cual absorbo, por así decir, los gestos que tienen. Sus gestos, sus colores, la expresividad que tiene la pincelada en sí. Adelante. Denis Saracen, un artista ucraniano muy contemporáneo, de hecho algunos le consideran el Egon Schiele de estos tiempos. También el gesto, la expresividad que posee es parte de lo que tomo. Adelante. Y Monod de Sirkofi, un joven de Costa de Marfil, que utiliza los desechos de los teléfonos celulares para generar su obra. Adelante. Ahora vamos al proceso. Como decía, el tema del autorretrato, por mi parte,
si vamos a una cosa más personal, ¿no? Por mi parte, nace el interés en tiempos de universidad. Está obviamente el periodo en que uno tiene que investigarse, estudiar figura humana y autorretratarse en algún momento. Pero aquí nace algo más, porque hay un interés en ello que no había descubierto antes. Porque mediante la pintura y el color, uno es capaz de expresar más, muchas veces, que con la reproducción mimética. Por lo tanto, la pincelada expresiva, el uso de los colores, fue un factor principal al momento de ir desarrollando obra. Adelante. La misma investigación del rostro, el autoconocerse, es una especie de catarsis, por así decirlo. Sacar un poco de lo que uno tiene adentro. Continúe. Seguimos con los dibujos, el estudio del rostro. Sí, me miré muchas veces para poder conocerme un poco más, evolucionando así quizás como persona. Siento un poco más de seguridad al momento de mirarme al espejo, me desconozco menos cada vez. Adelante. Y llegamos al primer trabajo importante dentro de este proceso. Los anteriores ya eran bocetos, eran dibujos, eran pinturas, pero no habían logrado salir un poco de la dimensión que es un bastidor. Un bastidor de pequeños formatos, con límites formados, que sentado en un asiento tranquilamente podía pintar. Durante el proceso de pandemia decidí que era importante salir un poco de ese encierro, porque ya estaba suficientemente encerrado en mi habitación trabajando y necesitaba esa libertad de moverme, de salir. Obviamente no se podía, pero podía salir de ese formato, podía salir de esas dimensiones tan pequeñas que me mantenían enjaulado. Por lo que... No, atrás, mantengamos la imagen. Por lo que este trabajo consta de una tela de aproximadamente 3 metros de alto y 1,60 metros de ancho, en lo que al momento de trabajar, de ejecutar la pintura, se sintió una libertad fantástica. Tal vez no podía salir a la calle, al patio, al supermercado a comprar una bebida, pero podía moverme, pintar, expresar lo que sentía frente a este gran formato de tela. Rostros, manos, el gesto que se había perdido, esa necesidad de moverse, de tocar, la había recuperado una vez más. Pero, adelante, por favor. Me di cuenta que esa no era la verdad que estaba viviendo. Me estaba mintiendo una vez más, mintiéndome a mí y a todos. Porque la verdad seguíamos atrapados. Y es aquí donde hay un punto de quiebre, del mismo formato, del mismo tamaño, volviendo a los teléfonos, volviendo a la comunicación con otros, volviendo al reflejo de esta pequeña herramienta. Me di cuenta, mientras que trabajaba en esa gran tela, luego de terminarla y sentir ese exorcismo propio, que habían unos teléfonos en mi casa, estaban deshechos. Los observé y fue como, esa es la verdad. Esa es la verdad. Aquí tomo mis clases, aquí hago mis reuniones, aquí converso con amigos. Aquí está pasando todo. Aquí estoy yo. Para ellos, aquí estoy yo. Para contactarme. ¿Dónde veían mi rostro? Aquí. ¿Dónde los veía? Aquí, chiquito, con un pequeño sonido en sus orejas. Así que me di cuenta que esa era la verdad. Volver al formato, incluso pequeñecerlo más. La mirada eterna de este ser sin vida fue lo que dio este paso extra. Probando materialidades, volviendo a la pintura, manteniéndome la pintura de hecho, viendo qué tal funcionaba, porque la superficie era complicada, no era una tela, no la absorbía, haciendo diferentes pruebas para ver los resultados. Adelante. Logrando en ello generando la reflexión de que, como dije antes, ahí estaba todo. No sé cuántos de ustedes tuvieran que tomar clases online, tener reuniones, estar días y días en su cama, sentado,
buscándose a sí mismo, tratando de encontrar un quehacer. Eso es a lo que llegué. En lo que el proceso mismo me llevó a la necesidad de juntar muchos teléfonos, porque había muchos Rams que vivieron todo ese proceso, diferentes momentos, diferentes situaciones, diferentes sentimientos. Por lo que llevé a cabo una búsqueda exhaustiva de recopilación de teléfonos. Eso es parte del proceso que igual fue importante al momento de ser comunicados por Instagram, por la radio, preguntarle a compañeros, amigos, a familiares que estaban dispuestos a generar como ese contacto, dar ese teléfono muerto, esa pequeña herramienta que tenía parte de su esencia, porque ahí estaba parte de su vida. Algunos todavía servían, todavía podía encenderlos y ver las últimas llamadas que le hicieron a su abuelo, ver a una mamá con la foto de su hija. Me estaban entregando parte de su privacidad. Literalmente, eso era muy, muy llenador, ver que tenían esa confianza de entregar una extensión de su cuerpo. Adelante. Llegando así a recopilar más de 100 teléfonos e interviniendo cada uno con diferentes momentos. Obviamente autorretratos físicos de lo que es el rostro, música, mascotas, momentos privados, conversaciones, entregando una pequeña fotografía de cada momento. Adelante. Generando un montaje final con tantos teléfonos encendidos, teléfonos que poseían una imagen y obviamente algunos apagados, en donde cada uno al mirarse puede ver su propio reflejo. El propio reflejo de quien está observando la obra. Adelante. Sí, otro punto de vista. Sigamos. Bueno, finalmente llegamos a la conclusión, lleva a la conclusión, sí, muy individualista. Continúe. La autopercepción durante estos tiempos tan complicados fue cambiando, fue mutando. No sé si sienten que cada uno de ustedes, cuando entró a aquel encierro, al momento de salir, evolucionó, creció, como una crisis, como el nombre de nuestra exposición. Esa pequeña evolución quería ir, sigo retratándola, sigo reuniendo, porque esta obra va a continuar. Es una realidad que no se va a salir, de la que no vamos a salir. Y si ya no hay pandemia, y si ya está todo maravilloso, vamos a seguir encerrados aquí. Porque a fin de cuentas es parte de nosotros. ¿Cuántas veces no hemos salido de la casa diciendo se me quedó el teléfono? Y volver quién sabe desde dónde, porque si no ya no podemos comunicarnos, no podemos vivir, no podemos estar con otros. Y estoy tratando de dar una conclusión que suene bien. Y a fin de cuentas estamos tratando mantengo la pintura, una disciplina que ya lleva años, ya lleva milenios, recontextualizándola con los nuevos medios. Así que así concluyo por el día de hoy. Muchísimas gracias por su atención. Hola, buenas tardes, ¿ya? Sí. Estoy muy nerviosa, así que me voy a disculpar cualquier cosita que me salga por ahí. Pero partamos con lo que vendría siendo mi proyecto de grado y mi proceso de creación e investigación. Bueno, mi proyecto se llama Reencuentro sujeto al paisaje. Reencuentro sujeto al paisaje surge desde la reflexión de volver al espacio natural, siendo la unión cuerpo-materia el eslabón principal para poder generar esta unión entre el paisaje, la naturaleza y el sujeto. 3 puntitos
como uno solo. Entonces, mi principal interés es enfocar esta búsqueda hacia esos espacios que se alejan de la urbanidad, o sea, de la ciudad y todos los ruidos, y irme hacia más lo que son los espacios naturales, digamos desde lo que vendría siendo directamente la deambulación, el recorrido, para concientizar lo que es este proceso de poder buscar esta imagen y todo lo que es el proceso creativo. Entonces, mi orientación creativa, desde lo que vendría siendo este mismo caminar y recorrer, nace desde lo que sería la pintura. Entonces, mi producción va ligada más que nada hacia la producción pictórica desde un lienzo tradicional, pero también, ligándolo un poco, eso voy a hablar un poco más adelante, hacia lo que sería el lienzo llevado más desde aquellos objetos que recojo desde la naturaleza. Bueno, referentes teóricos conceptuales. Ya. Primero quiero situar lo que vendría siendo el concepto de paisaje. Concepto complejo, o sea, no puedo definirlo como una sola cosa, quizás estaría días hablando sobre cuáles son los distintos conceptos que tiene el paisaje. Entonces es un constructo complejo. ¿Por qué? Porque es el sujeto, cada uno de nosotros es el que forma el paisaje de acuerdo a lo que observa. Entonces, podemos decir que es muy distinto a lo que pasó en el romanticismo, porque el romanticismo siempre se derivó ¿a qué? A la naturaleza, siempre era abocado a la naturaleza. Entonces, yo lo tomo más bien como un parámetro que va un poco más amplio, más múltiple. Siguiente, sí. Entonces, tomando un poquito lo que pasa con el romanticismo, aparece lo que yo llamo el fantasma de la modernidad. Con esto me refiero a que cada una de las construcciones y constructos que se generaron a lo largo de los años apareció como un objeto de acumulación. Entonces, actualmente podemos ver el paisaje de muchas formas, de maneras muy múltiples, desde lo que vendría siendo la ciudad y desde lo que vendría siendo lo que yo estoy observando actualmente ahora viéndolas a ustedes. Esto mismo es mi propio paisaje y ustedes observando en la presentación el suyo. Entonces, esta noción de paisaje se ve como un ente acumulativo, o sea, hay cosas del pasado como lo que vendría siendo las construcciones en pinturas, en esculturas también incluso, y lo que sería la extensión de esto hacia lo que es la ciudad como modo de construir paisaje. Entonces, yo quiero leer esto, que es, no, la siguiente, aquí sí. No era anterior, perdóname, es que lo veo. Bien. Entonces, bueno, lo que voy a citar a Garavito y me permiten, voy a leerlo. Dice: al distinguir e integrar lo que rodea y rodea actualmente lo cognitivo, lo moral y lo simbólico, se disponen diversos campos de acción permisibles que ofrecen un nuevo rumbo de reflejo y de reflexión y actuar, creo, sobre la relación social y naturaleza. Entonces, es el resumen a lo que yo me refiero, cómo a lo largo de los años este constructo cambia y muta. Entonces, podemos decir y aclarar que las barreras del paisaje se ven del todo difusas, en especial tomando en cuenta que hay una multiplicidad de maneras de construir paisaje. A esto me refiero de que existen por ejemplo, el paisaje de que uno recorre, pero también aquel que uno recorre sin caminar. A esto me refiero, por ejemplo, cuando uno se mete al Google Maps y aprieta el icono para poder meterse dentro del paisaje y verlo en 3D y poder recorrerlo. Eso también es un paisaje, si uno lo quiere ver así. Entonces, los píxeles entran en juego. Aparecen lo que son las mismas creaciones tecnológicas como un medio de generar paisaje. Entonces, voy a volver a leer lo que sería Calvo, que dice: hay que ser conscientes del pasado, lo que se hizo y lo que se puede hacer, y tener en vista la vista hacia adelante, pero con el cuerpo, claro, la vista hacia atrás y el cuerpo hacia adelante. Lo que quiero decir con esto es de que hay que ser conscientes de aquellas nociones pasadas de cómo se construía el paisaje, pero también tener el cuerpo hacia adelante, o sea, la vista hacia el frente, sobre cuáles son las nuevas nociones de cómo construir paisaje. Entonces, lo que pasa es lo siguiente: nos vemos encerrados en lo que sería el tema del virus y aquí comienza toda esta especie de noción de cómo puedo
yo generar aquel paisaje que siempre generaba saliendo, recorriendo aquellos espacios, si me veo encerrada y con el temor de salir y no saber si realmente puedo salir o no. Entonces, aparece esta palabra que llamo, bueno, que me parece una añoranza hacia aquellos espacios, hacia aquellos lugares que yo quería ir y para poder hacer mi proceso creativo, pero que no podía. Entonces, ¿qué hice? Recurrí al imaginario. Recordando aquellos momentos que yo pasaba caminando sola, deambulando, en espacios naturales totalmente desligados de la ciudad. O sea, eso hay que ser muy conscientes, que me desligaba completamente de aquello. Entonces, hay una añoranza hacia ese espacio natural, y por eso me aboco específicamente hacia eso, en especial también porque estamos en una región llena de verde, y ahí van a ver por qué me fui más o menos hacia ese lado en mi producción final. Pero bueno, esta añoranza hace que aparezca la palabra encuentro, pero también una dualidad de reencuentro. Entonces aparece el reencuentro y el encuentro, como una ambivalencia entre ambas cosas. O sea, hay un encuentro con aquello, pero también un reencuentro porque nos volvemos a encontrar con aquel espacio que se añora. Entonces, bueno, aquí una cita que puede comenzar a ahondar un poquito más al respecto, porque el paisaje se construye desde nosotros y sobre nosotros mismos. O sea, cada una de las nociones, creaciones, pensamientos, imaginarios son aquellos que nos datan sobre la creación de este mismo. Entonces, bueno, aparece lo que vendría siendo el encierro, la memoria, lo ficcional y también las tecnologías como un complemento para la creación. Tomo aquí desde una parte más personal, tomo lo que vendría siendo las imágenes y las paso hacia el digital para poder pasarlas luego hacia lo que sería la pintura como un medio para poder trabajar un poco mejor y también ligarme a lo que serían las cosas más actuales. Entonces puedo declarar que se eliminan un poco las brechas entre el paisaje respecto a las tecnologías. O sea, ya no hay un paisaje completamente ligado a la naturaleza, sino que ya se rompen esas brechas y son mucho más amplias. ¿Sí? Ya, referentes visuales. Bueno, primero, estos son los referentes que yo escojo porque se ligan un poco tanto la parte visual como la parte poética que ellos narran. Aquí los titulo a todos no por el nombre de artista, sino que por lo que yo siento que transmiten sus trabajos. En este caso es la fugacidad de paz. Aquí tenemos a Yamamoto, que es un fotógrafo que retrata estos momentos efímeros entre lo que sería la conexión animal-naturaleza, pero también las construcciones humanas como objetuales. Entonces, desde esta misma narrativa y diálogo, toma a este artista como un elemento importante, como un poco más literal, respecto a lo que sería esta conexión como humana, que vendría siendo el rastro humano de la maceta, por ejemplo, y el animal o el espacio mismo que se ve inserto. Después tenemos a Coop, que lo titulo Desde la naturaleza, del material. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan en el fondo, hay toda una... es como color plata. Y esto es porque lo hace con pan de plata y pan de oro. Sus trabajos siempre incorpora esos dos elementos. Entonces, aquí su trabajo es más o menos siempre hacia lo que es el sujeto, la naturaleza, pero más bien desde los animales. Pero incorpora este elemento natural que claramente es procesado, pero que aparece aquí. O sea, es consciente de que este elemento de repente es un poco industrializado, pero también lo coloca ahí como un juego de palabras y visuales, de que hay un elemento natural y también está trabajando desde las imágenes visuales naturales. Y por último, aquí tenemos a dos artistas. Este es uno y el siguiente va a ver otro, pero ambos se enmarcan en la desaparición. Y esta misma palabra de aparecer y desaparecer. ¿Por qué? Aquí aparece Michael Bormas, que es un pintor que toma en especial en cuenta la elipsis como un elemento principal para poder generar lo que es la narrativa entre sus imágenes. Por ejemplo, en la de la mano derecha aparece el rostro tapado. Eso es, desde ahí busca esa narrativa. Pero en especial quiero hacer especial hincapié en la izquierda, donde aparece una mujer. Es algo completamente quizás normal, está de espaldas,
pero ¿qué sucede? No tiene piernas. No es una mujer realmente, sino que es un maniquí. O que aparece un sujeto, una mujer, pero realmente te das cuenta de que quizás no es una mujer. Entonces es ese juego de palabras de que aparece el cuerpo, desaparece el cuerpo, que es de lo que tomo de su trabajo. Y por último, este trabajo de Nicolás Amori, 2 trabajos, donde aquí yo me meto más a la parte material, por sobre la imagen, porque ya que hace ciertas citas a otras pinturas y más o menos juega con el tema compositivo y material. En ambos casos, por ejemplo en el de la derecha, aparece el cíclope, que es, la verdad, es un retrato en donde los límites del material hacen que se haga ese juego de palabras de cíclope. O sea, no tiene un ojo, quizás no tiene el rostro, y como que se ve como un gran ojo este agujero. Entonces aparece lo que es el material, el ónix, una piedra, como un elemento compositivo, a la vez también como lo que sucede a la mano derecha, que es donde empiezan a aparecer el material de atrás con la caída de las capas de óleo. Aparece el cobre como un elemento importante compositivo, en donde las capas de óleo no toman tanta importancia más que para dar cuenta de qué es lo que está detrás. Ya, esquema semántico. Esto más o menos para resumir cómo va mi trabajo. Entonces, bueno, mi trabajo lo titulo Reencuentro desde esta misma ambivalencia, en donde aparece el reencuentro del sujeto, pero también del paisaje. Bueno, entre ambos. Entonces, el paisaje es creado, se crea y es creado mediante un constructo a través de un sujeto, pero ese sujeto también puede a través de un constructo crear el paisaje. Entonces, aquí primero encontramos la primera ciclicidad que se inscribe dentro de una mucho más grande, que es donde este mismo constructo es generado a través de la experiencia, el recorrido, el estar inserto en un lugar para poder crear estas escenas, estos escenarios como modo de inspiración o como modo de utilidad, mediante lo que sería en mi caso la pintura, para poder generar lo que sería nuevamente este reencuentro y así volver de nuevo a la ciclicidad de este mismo modo de creación. Recurso expresivo. Bueno, desde muy inicio, desde antes comenzando la carrera, siempre me fui hacia la pintura. No sé si fue algo que insistí y lo terminé haciendo hasta el final. Entonces, como tomando estas mismas nociones de pequeñas, aparece, por ejemplo, aquí lo que vendría siendo el sujeto, el paisaje, pero un poco más literal. Entonces, tomando trabajos anteriores, comencé a ver que había una especie de lenguaje común en lo que sería el sujeto inserto en un espacio, pero que se ve más bien dentro de este diálogo de aparecer y desaparecer. Entonces, por ejemplo, en este caso, esta escultura insertada en la arena aparece como un susurro de algo pasado, puede ser, depende de quién lo vea. En mi caso es eso, el lenguaje o la narrativa que yo le doy. Entonces, pero también desaparece esa noción pasada, porque ya se ve enterrado, o sea, está muerto, es como una especie de cementerio, pero un poco más distinto. Entonces, pero también puedo decir que experimenté con otras materialidades, en este caso con el grabado. Y en el grabado yo me vi con la idea de comenzar a juntar tramas con rostro, rostro con tramas, y de vuelta constante, apareciendo un poquito más literal lo que vendría siendo el rostro con el color amarillo. Pero en el de por sí las tramas se juntan con el rostro, pero también desaparecen. Si no, de repente puedo omitir el amarillo, el rostro desaparece completamente. Entonces hay un juego ahí de aparecer y desaparecer que es el que tomo en especial hincapié para poder trabajar todo mi proyecto de grado. Entonces, aquí comienzan a aparecer ejercicios y trabajos de repente fallidos, porque hay que ser claro, uno puede fallar, pero también puede acertar. Ya en las imágenes, a mano derecha, aparece uno de los primeros acercamientos que hice con óleo. Admito que me quedaron mejor los dibujos, así que eso lo vamos a dejar ahí como una especie de dato que pasó. En este caso, fue un poquito más literal también con lo que sería la aparición y desaparición del cuerpo. Entonces, acá hay un cuerpo, hay un espacio natural, y en este caso era la roca. Pero también había ciertos parámetros que comencé a tomar de acuerdo a otras cosas, por ejemplo, año 2020. Yo el proyecto lo hice el año pasado, 2021, así que esto es un poco pasado,
y también veo el tema de lo experimental, que el paisaje desde mi imaginario, pero que también lo trabajo primeramente con lo digital. Esto es una pintura que terminé digitalmente, que lo hice más que nada por temas de solución, y también aparece el retrato. No se nota quizás por el polvo, pero me tomé principalmente a mí como un momento, porque no había más modelos, solo están. Así que le fui con eso, pero sí, siempre aparece esto. O sea, se dan cuenta con la repetición, sujeto, paisaje, materia, inserto. Entonces, eso fue lo que me direccionó. Bueno, vamos a ir entonces a lo que es mi proceso de camino. Sostener la naturaleza lo titulé. ¿Por qué? Porque estos espacios me hice consciente y dije, tengo que sacarle fotografía a esto. ¿Por qué? Porque era necesario poder tratar de que yo sí recorrí estos espacios, sí caminé por aquellos lugares, y en este caso era especialmente para buscar cierto material que voy a relatar en unos segundos más. Entonces aquí hay unas imágenes de aquellos lugares que yo recorro que son de verdad naturales, no hay ni un rastro de, no se escucha la ciudad, no se escucha el bullicio, no se escucha gente, los campos de las personas están muy lejos. Así que me perdí mucho tiempo ahí de repente, me costó salir y llegar a la entrada de nuevo, pero de repente encontraba caminos entre las personas. Y bueno, eso es lo siguiente. Ya, entonces, de acuerdo a lo anterior, de acuerdo como lo que yo iba viendo, me encerré mucho en la idea de trabajar desde lo tradicional. Lienzo, pintura, óleo, generar imágenes desde ahí. Entonces, aquí aparecen ciertas nociones de decir, bueno, también se puede extremar un poquito esto y llevarlo hacia otros caminos, pero sí o sí ligarlo primeramente hacia lo que es lo tradicional, algo que trabajé desde el comienzo y con lo cual quería también terminar. Entonces aparece reflexiones, aparece lo que sería el resignificar aquel elemento que yo siempre estaba observando y que tomaba como un elemento de imaginario, que sería en este caso, lo que estoy trabajando más o menos medio natural del paisaje del sur, el árbol, y dije, bueno, ¿y por qué no tomar una corteza y esto transformarlo en el lienzo que me va a llevar a ver un constante diálogo entre la pintura, pero también lo que sería la corteza? Fue algo accidental, sí, pero tomó bastante fuerza en el camino. Ya, conclusiones. Voy a dar las conclusiones y voy a después relatar un poquito más todo lo que estaba hablando con lo que sería mis resultados. Entonces, bueno, conclusiones, noté que de repente había una mutación, un balance bastante grande respecto a lo que sería la construcción del paisaje. Hay una metamorfosis. Ya no se ve como los tiempos pasados, pero sí hay ciertas luces que se empiezan a repetir. También hay transformaciones que envuelven al sujeto contemporáneo, que también se toman con las cosas anteriores, pero que también se pueden ver como un modo de poder generar de modo distinto. Extremar un poquito las cosas, desligarse un poquito de lo tradicional, pero sin dejarlo de lado tampoco. Y bueno, también está lo que es el Uber proyecto, toma desde una conciencia personal estas herramientas para generar espacios afines entre lo nuevo pero también lo antiguo, desde lo que es más intrínseco, para conectar aquello que se vio perdido, que es la unión, el reencuentro del sujeto a la naturaleza para poder conformar el paisaje. Ya, esa es mi parte y voy a la otra. Entonces, bueno, este es mi proyecto de grado. Voy a partir compartiendo este primero porque este fue el primer encuentro que tuve con la pintura en cuanto a mi proyecto. Entonces, esta es la parte más principal. Es un lienzo de 4,12 metros con 1,22 metros de alto. Es largo, es apaisado. Y quise colocar el detalle del de abajo, porque yo partí principalmente con una imagen de 1,80 metros por 122, en donde el sujeto formaba principal interés por sobre lo que era el alrededor. Entonces, entre conversaciones, apareció lo que sería el otro lienzo, que es en la parte de allá, mano izquierda, en donde este paisaje se aplaza y se agranda.
¿Por qué? Porque quería tratar de un recorrido, quería tratar de ese caminar a través del lienzo de un lado, de un extremo a otro, quizás alejarse, verlo, internarse, tal y como yo lo hice al momento de generar mis imágenes en el espacio natural. Y aquí otro detalle del teatro, pero también aquí aparece lo que yo les menciono como las cortezas. Las cortezas toman principal interés, y esta fue la primera. O sea, la puse primero porque fue la primera, es una corteza de eucalipto, y yo pinté en ella. Pero las presenté a los profesores y me dijeron, interesante, encuentro algo muy interesante como trabajar y potenciarlo. ¿Y qué hice? Salí y fui a buscar más cortezas, encontré un árbol muerto y saqué muchas cortezas de ahí, y esas son las que están en galería. ¿Sí? ¿Pasa? Datando, si se fijan, en la mano izquierda está el rostro. ¿Por qué lo puse ahí y por qué de repente se mimetiza un poco? Porque quería que las personas al momento de verlo tuviesen que buscarlo de repente, que se mimetizara, hasta es como un poco camaleónico el cómo aparece el rostro. Entonces aparece y desaparece. De nuevo ese mismo concepto en donde desaparición, aparición, reencuentro, encuentro. Entonces ya ahí voy como un poco jugando con lo que sería la aparición del cuerpo, como si la corteza se rompiera y apareciera desde dentro. Pero también, por ejemplo, si ustedes ven el nombre, dice serie Per Sepulcra. ¿Por qué Per Sepulcra? Per Sepulcra significa a través de las tumbas. Esto lo olvidé mencionar antes, así que lo menciono ahora, y es que también tomo lo que vendría siendo el reencuentro con la naturaleza como este ciclo de vida y muerte, en donde el cuerpo nace, pero después vuelve a internarse en la tierra, aunque suene feo, quizás comido por gusanos, o quizás en otros momentos era hacer un hoyito y meter el cuerpo del fallecido dentro, pero vuelve a aparecer el cuerpo y vuelve a la naturaleza. Entonces, aquí por ejemplo, Per Sepulcra, entre las tumbas, es como el cuerpo también se mueve en este ciclo de vida, pero también en esta parte de ir hacia el espacio y situarse. Entonces sigo jugando un poco con el tema de perspectivas, de comenzar a que aparezcan dentro, pero también se mimeticen, tomando paletas similares con la corteza. Y aquí está el proyecto, lo que sería el montaje. Decisiones a la pared el lienzo, pero principal hincapié en colocar las cortezas a nivel piso. Cosa de que voy a hacer el gesto, es como si estuviese en el piso y uno se tiene que agachar para poder observar. Exactamente la misma acción, que yo hago al momento de recoger las cortezas. Yo quería que cada uno al momento de verlo se diera cuenta de repente que había un rostro, o quizás no. Yo vi mucha gente que no se dio cuenta y me pareció igual magnífico esa ocasión, porque tú te acercas y de repente ves a alguien que está mirando y tú dices, ¿había un rostro ahí? Te acercas, agachas, observas, hay un rostro. ¿Habrá un rostro en otras partes? Entonces esa era la acción que quería hacer, y aquí tomo ejemplo el profe Rodrigo, no sé si está el profe Alex también está caminando, pero el profe Rodrigo que se agachó. Y esa acción es la principal que yo quería provocar. Y los siguientes son más registros, en este caso del montaje actual, en galería. Así que, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos los presentes, gracias por venir. Mi nombre es Carla Díaz, voy a presentar mi proyecto de investigación-creación que fue realizada a partir del año pasado, un año entero trabajando en este proceso, que tiene como título Vacío existencial, reflexiones sobre la crisis de identidad del hombre contemporáneo. Bueno, la temática de este proyecto se basó básicamente en abordar el fenómeno de crisis de identidad del hombre, en este caso, que es como el ser humano, nuestra persona. Tomé primeramente el concepto de crisis a partir de, obviamente, la situación que aún estamos viviendo, que es la pandemia, y en cómo nos ha afectado principalmente, o sea, directamente a nosotros. Tomé igual algunas referencias, sobre todo mi trabajo en particular ha rotado mucho, de hecho igual
sigo construyendo imágenes que puedan asociarse al fenómeno, pero a la vez que como que vaya tomando modificaciones en cuanto a la imagen o quizás llevar más en profundidad el concepto y tratar nuevos procesos. Dentro de la investigación también abordé en gran cantidad igual referencias de psicólogos, filósofos y bueno, artistas que voy a presentar más adelante, que en primer lugar tomé como el fenómeno abordaba la crisis de identidad. Me basé principalmente en autores que se embarquen en la psicología y filosofía o psicología social derivada, que aquí nombro a Charles Taylor, Erik Erikson y Henry Tackler, que son contemporáneos no presentes que, bueno, algunos de ellos ya fallecidos, pero todavía se encuentran sus pensamientos como abordados dentro de este siglo, donde dan como el concepto de construcción de identidad primeramente en base directamente a la figura como del ser humano, en el proceso en el que nosotros pasamos muchas veces frente a situaciones como complejas o difíciles, por eso aborda este concepto como crisis. Y ellos igual basan como estudio en torno a eso, a lo que principalmente o emocionalmente nos afecta. Erik Erikson fue de hecho el primer psicólogo en abordar este término crisis de identidad, que la crisis de identidad o la crisis se enfoca principalmente en el proceso de cambio o como que finalmente el ser humano evoluciona constantemente y hay periodos en que claro, cada uno pasa por diferentes momentos la redundancia de la crisis vuelve como a replantearse cosas, a tomar nuevas como ideas que dejó, o que pueden afectar al otro y que le afectan a él, y así fue como, así ha sido el proceso como de cambio en que el humano evoluciona constantemente. Más directo como al ámbito artístico, se tomaron como principal antecedente y bueno, después referentes visuales, en ellos se encuentra Francis Bacon, que es un pintor ya fallecido, se aborda como en el siglo XX principalmente, la cual toma esta herramienta primera que también embarco después en mi proceso creativo, que es como la deformación del rostro, que este fue como el principal, de hecho, artista que me hizo como pensar y replantear como lo que estaba construyendo en ese momento y lo que viví durante mi etapa como universitaria en la carrera de arte, que como que siempre tenía ese análisis de la imagen como de alterarla, de deformarla, como dice Francis Bacon, de que la imagen como que tome, cada vez que uno la mira, vaya como descubriendo nuevas cosas. En este caso, ver la perspectiva o ver la figura de un ser humano en ese cambio. Luego también, dentro de este proyecto, me encontré como antecedente a Ben Ray, un fotógrafo que básicamente toma algunas de sus imágenes como el que se encuentra en ese extremo, que también me ayudó como a esta conexión que iba haciendo con la construcción de mi proceso creativo. Bueno, casi todos estos antecedentes, referentes, los tomo básicamente por el hecho de que alteran la imagen más que nada, y de eso, dentro de esa imagen se pueden ir descubriendo varias como situaciones o momentos, que siempre como que está presente la construcción de la figura humana. En este proceso, bueno, como dije,
también se encuentran referentes, que este es otro que para mí igual marca como un hito y un reconocimiento en cuanto a lo que hice en mi proyecto final, que es George Baselli, que bueno, en mi construcción de lo que hice en mi etapa universitaria como artista, siempre, por ejemplo, mis creaciones han sido como de tendencias como muy cargadas de los movimientos expresionistas y no expresionistas de la pintura, y siempre he tenido el concepto o la liga de estar como viendo estos movimientos, porque para mí tienen un concepto importante en cuanto a la deformación que hacen de la imagen y la alteración. Y eso lo baso también en que esa deformación o alteración pasa por ese fenómeno de crisis, en que como que está constantemente rotando. Dentro también de esta investigación se encuentra la artista Organ, contemporánea, que básicamente ella igual tomó su trabajo a partir de lo que hace con su... ella se transforma su propio cuerpo, porque ella se opera y a partir de la operación que hace de su cara o de partes de su cuerpo, transforma una imagen y la convierte en una obra de arte. También Marlene Thomas, artista sudafricana, que también va construyendo este proceso de alterar, deformar el rostro, en cuanto que igual basa diferentes identidades que son tomadas ya a partir de relatos fotográficos o desde su misma experiencia, y lo va construyendo. Y este ya es como el referente que quizá también toma un importante o marcado hito en cuanto también al proyecto final, que es Herbert Richter, y también contemporáneo, donde toma la fotografía y la altera en cuanto a, como que compone básicamente una nueva imagen, como que sale la fotografía pero al final vuelve a deformarla, vuelve a alterarla, vuelve a que sufra cambios. Dentro de este también proyecto surgió formar un esquema en cuanto a lo que yo quise como abordar en cuanto a conceptos como principales o conceptos claves, que primeramente tomó el concepto de crisis de identidad, y esto lo llevó particularmente a lo que está ocurriendo ahora, la pandemia, y cómo este desarrollo o esta crisis está referida principalmente a la figura del ser humano, que lo basa el hombre contemporáneo. También otros conceptos aparecen como la posmodernidad, porque al final el hombre de hoy en día está muy marcado por este concepto también de modernidad, en cuanto a que ahora todo está como se refería a mi compañero Cristóbal, como a todo individualizado, a que estamos como inmersos en la tecnología, en los medios de producción, y esto para representarlo físicamente, en que el espectador a partir de la obra se sienta como tocado, lo tomo como con recursos fotográficos y pictóricos. De ello, siempre anteriormente nombraba el constructo de deformación o transformación, porque la obra principalmente que baso en mi proyecto es como aborda estos elementos, desde el cuerpo y el rostro humano. Aquí ya comienza el proceso creativo, que cito también a algunos autores que están basados en esta investigación, como Vygotsky, y aquí él se refiere como a esto de que el artista constantemente está como evolucionando y buscando nuevas formas de producción. Lo que yo también
tomé en un momento porque bueno, mi proyecto sufrió como varios cambios en cuanto a formato, en cuanto a la visualidad en sí igual. Que básicamente el artista siempre está experimentando constantemente. Primero de este proyecto, o sea, el primer como boceto o esbozo que hace referencia a este fenómeno de crisis, fueron esta serie que es como una serie de collage, en donde embarco ya comienzan como a notarse como las fotografías y las pinturas que están caracterizadas pues, para mi proyecto final. Bueno, siempre también decir que desde lo que hacía anteriormente siempre me he embarcado como en usar siempre técnica mixta en mi creación. Es como algo constantemente que estoy haciendo. No sé, no puedo quedar como con una línea a veces porque como que siempre necesito experimentar como nuevas formas. Aquí se ve un poco más los detalles como de esta obra. Bueno, y siguen así como los detalles porque bueno, siempre partí como con bocetos o pequeños esbozos, siempre utilizando como la técnica bueno, siempre uso acrílico en realidad en lo que va a la construcción de mi imagen. En sí igual digo como técnica mixta, pero al final siempre llegaba como al hecho de que la pintura siempre igual estaba presente en mi trabajo y eso me hizo después que pensar como que volver a retomar lo que estaba haciendo y bueno, siempre ha sido un proceso como de llevar a cabo esta construcción como de transformar y deformar el rostro o el cuerpo y que básicamente eso como que al espectador lo lleve con el fenómeno que está planteando, como este cambio que lo domina como crisis. También se vuelven a recoger citas que puse en mi investigación que problematizan usar estos recursos desde la fotografía, desde la pintura, también desde como lo escultórico, lo instalativo. Igual mi investigación también está basada como en proyectos anteriores que realizaba con temas como escultóricos, pero después como que siempre llegaba al principio de todo que fue como básicamente conectar eso con lo puramente como del ser humano, que en este caso como qué es lo que verdaderamente como que me expresa eso, o lo que quería hacer, que en este caso era como este periodo o esta crisis. Bueno, eso fue también durante esta obra titulada Transición, que también es como el punto de partida en donde aquí ya realizo o muestro o rescato algunas de las imágenes para que estén presentes en mi proyecto final, donde el fenómeno de crisis, volviendo al caso de estudio, básicamente tenía que descubrirme también lo que era yo en este caso, o sea, estoy hablando como del ser humano, pero al final igual estoy hablando como de mi persona en este caso y de cómo ir tratando eso, pero no necesariamente como mostrándome como mi identidad, sino que la identidad como del otro. Entonces por eso en este proceso fui como buscando modelos que me pudiesen como servir para que se exprese lo que en ese momento quería y lo que finalmente terminé realizando. Siempre como que estaba rotando también
el formato, la dimensión de la obra, porque no sé, sentía conexión también como llegar a un formato pequeño o un formato grande, en cuanto a que igual de sí igual se expresaba lo que estaba como lo que quería en ese momento expresar. Ya y en esta serie se utiliza la fotografía, pero a la vez también la fotografía sufre un cambio en cuanto a la imagen, porque la fotografía real primero era esta, pero luego se produce un cambio porque aquí lo que quise realmente expresar o hacer fue un momento de transferencia en cuanto a la imagen. De hecho, esta fotografía fue transferida como soporte de Trupán, transferida con piroxilina, y básicamente era como transformar la imagen en sí, no para que al final el fenómeno que yo estaba buscando o este concepto de crisis también sufra el cambio de la misma imagen, como alterarla. Aquí igual se encuentran parte de esa serie. Y aquí ya comienzan a verse más los resultados que esperaba en ese momento, que en cuanto a cómo vivir esa experiencia de estos cambios que estaba sufriendo el modelo, que yo en realidad estaba muy reinterpretado en realidad, porque el modelo en sí el que ocupo es como que está actuado, pero al final el sentimiento, la expresión de la imagen aborda eso, el fenómeno crisis. Aquí igual se puede ver con más detalle algunas de estas obras. Y ya pasando al final, que bueno, este ya es mi proyecto presentado, que tiene como título Introspección 2, porque es una serie que en realidad no tiene fin, que de hecho pretendo seguir como abordándola en cuanto a lo que voy resultando de la imagen, que como me refería al principio era como entre usar herramientas que deformen y transformen la imagen. En este momento me encuentro como todavía incursionando como en lo de la fotografía y en la pintura, pero igual pretendo, no sé, más adelante como salir un poco de ese espacio también, como decía, igual quizás la obra sí se modifica siempre, y principalmente eso. Y ahí se ve más como la escala de la obra con el espectador. Esta obra en su totalidad fue de 1,30 m por 8 metros el total. Y aquí, bueno, esto fue parte como del montaje de la exposición que estamos realizando con otros compañeros que está presente en Crisis.